de ninguna manera. Eso va a ser lo que venga después. Esta es una charla sobre generalidades, porque en este momento es clave tener un conocimiento de qué se trata esta nueva enfermedad, qué podemos esperar, cómo se transmite, cómo se previene, porque esa es la primera herramienta que tenemos que tener para comprender qué hacer. Muchas de esas cosas probablemente ya están en el conocimiento de muchos o de la mayoría de ustedes, pero la idea sería que en los próximos minutos las revisemos. Y esta es la agenda, vamos a hablar de una nueva enfermedad, les voy a presentar un poquito las cifras actualizadas, vamos a hablar de cuán grave es esta enfermedad, cómo se están haciendo testeos en Argentina, si hay tratamientos preventivos, vacunas, medidas implementadas en Argentina, y finalmente vamos a hablar de las formas de transmisión. Y fíjense, este slide lo que nos muestra es el mercado de Wuhan, que es tan famoso y lamentablemente tan famoso, donde se presume que empezó todo. En realidad no hay ninguna certeza que eso haya sido así. Es interesante pensar cómo, desde ese mercado donde se supone que probablemente desde los murciélagos el virus pasó a alguna persona, alguien que trabajaba o alguien que compraba, y tuvo cuadros como ustedes ven ahí. Esas 4 imágenes son tomografías de tórax, y los pulmones que deberían verse completamente negros, tienen todas esas manchas blancas, y eso es la neumonía producida por COVID. Es interesante que pensemos cómo es que se detecta una enfermedad nueva. No es tan fácil detectar una nueva enfermedad, mucho menos una enfermedad infecciosa. Entonces, por eso acá pongo 2 imágenes, el Centro de Control de Enfermedades de China y el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, para recordar esto. Dependiendo de la edad de que tengan cada uno de ustedes, tendrán memoria o lo habrán leído después los más jóvenes, como en el año 1981, una serie de médicos en la ciudad de Los Ángeles empezaron a notar que había pacientes con una enfermedad en la piel muy rara, un tumor de piel que se llama sarcoma de Kaposi. Es un tumor rarísimo. Les llamó la atención ver varios casos de sarcoma de Kaposi en pocos días. Dijeron, algo está pasando. Lo comunicaron al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y empezaron a decir, esto no puede ser casualidad. Buscaron y 2 años después se descubrió que lo producía un virus, que fue el virus del HIV. Entonces fíjense cómo desde el año 81, como señala el slide, hasta el año 83, no supimos que era un virus. Se hablaba de SIDA, la gente tenía defensas bajas, pero no sabíamos que era un virus. Eso contrasta con los tiempos que ven en este slide, donde cuando muevo mi puntero lo ven, ¿no es cierto, Francesco? Ahí vos ves que yo muevo mi puntero. ¿Es Yo así? estoy mirando la actividad en la pantalla, a ver, dale de nuevo. Sí, perfecto. Este es el día 27 de diciembre, que es el día que los médicos de la ciudad de Wuhan notifican al Centro de Control de Enfermedades que tenían muchos pacientes con neumonía. Los médicos sabemos que las causas comunes de neumonía son neumococo, la gripe, algunos otros, y que ninguno encontraba un agente causal, que eso llamaba la atención. Que todos tenían en común haber ido o trabajar, la mayoría de trabajadores del mercado de Wuhan. En verde, nuevamente, el 31 de diciembre se cierra el mercado y el 7 de enero se identifica que es un nuevo virus que lo llamó SARS-CoV-2. 10 días versus los 2 años que llevó a descubrir el virus del HIV. Definitivamente el mundo científico en estos 40 años ha progresado enormemente y también es así que estamos avanzando con gran velocidad en el conocimiento de esta enfermedad. Y esto, sin ninguna duda, que es una buena noticia, porque la marcha de esta pandemia, que por ahora solo la podemos controlar con distanciamiento físico, usando máscaras, lavándonos las manos, podría cambiar con la aparición de tratamientos efectivos o de una vacuna. Entonces, esto quiere decir que en 10 días se pudo conocer al virus, definitivamente es una buena noticia. Fíjense que este virus, que es de la familia que ya todos conocen, coronavirus, ustedes ven ahí la forma en el fondo del slide, porque tiene esa formita, se ve con microscopio electrónico, un microscopio muy sofisticado, que nada tiene que ver con lo que hayan podido ver en sus colegios. Los virus son muy pequeños, siempre se conocieron 4 coronavirus. Coronavirus que producían habitualmente diarreas en chicos o resfríos. Probablemente
la mayoría, si no todos los que están escuchando esta presentación, hayan tenido alguno de esos primeros 4 coronavirus que ahí ven. En 2002 apareció un quinto coronavirus que produjo una enfermedad que nació en Beijing, en China, que se le llamó SARS. Esa enfermedad se logró controlar en 2 años. En 2003 dejó de haber casos, no hubo ningún caso más en el mundo. Un virus muy parecido a este. 10 años después, en Arabia Saudita, apareció el sexto coronavirus, que acá lo ven como MERS, produjo una enfermedad muy grave, morían 1 de cada 3, afortunadamente poco transmisible, y esa enfermedad generó no mucho más de 2000 y pico de casos, que no es mucho, y no desapareció. Por año sigue habiendo algunos casos, pero muy poca transmisión, hasta que aparece en escena este SARS-CoV-2, porque es muy parecido al SARS-CoV, así se le llamó al SARS, al de Beijing de 2002, y a este se lo llama al virus SARS-CoV-2, a la enfermedad que produce COVID-19. Los dos términos son correctos. Fíjense que esta es la primera serie de casos que conocimos. Los chinos nos dieron a conocer que había pasado con 44.000 pacientes que ellos atendieron y pudieron compartir con el mundo esto, que nos daba una idea, que el 80% de los casos o más eran cuadros leves, que menos de un 14% eran severos y realmente los preocupantes eran los cuadros críticos. ¿Y cuándo hablamos de un cuadro crítico? Cuando un paciente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. Fíjense, casi un 5%, y aquí es donde habitualmente se concentran las personas que mueren. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, sería bueno que lo cierre. ¿Por qué no cierra el micrófono? Debería quedar A abierto ver, solo el micrófono, porque se escucha ruido. Fíjense que también los chinos nos mostraron cómo se da la distribución según edades. Las barritas azules nos muestran por décadas de edad, entre 0 y 10 años, de 10 a 19, etc. Fíjense que la mayoría de los afectados son adultos, desde jóvenes hasta adultos de mediana edad y un poco más. Los chicos se afectan muy poco. Los adultos mayores no es que se afectan muy poco, sino que son personas, que hay mucha menos gente en la sociedad que tenga más de 80 que personas entre 40 y 50, porque por un tema de expectativa de vida, pero además en general tienen menos actividades, son gente que sale menos, la mayoría ya no trabaja, está menos expuesto. ¿Qué podríamos decir de estas barras azules? Que los chicos están bastante protegidos en términos de afectarse por la enfermedad. Y la línea amarilla lo que nos muestra es el riesgo de morir, claramente la mortalidad muy de la mano de la edad. A partir de los 60 años aumenta francamente, y de ahí lo que ustedes ya saben y que va a tener que ver con lo que ustedes tengan que hacer cuando vayan reabriéndose algunas actividades, el licenciamiento de las personas de 60 años o más, porque son a partir de ahí donde aumenta el riesgo. Mira, alguien dice, ¿por qué no de 50? Bueno, porque acá el riesgo sigue siendo no tan alto y acá es donde se consideró que verdaderamente se incrementaba. Vuelvo a este concepto, fíjense, esto es en China, las mujeres en color naranja, los hombres en azul, los chicos acá están muy respetadas, y fíjense en esta serie de chicos, ningún chico muerto, que es lo mismo que vimos en el anterior, donde acá no veíamos que había mortalidad. Así que los adultos, todos tienen el mismo riesgo de infectarse, tengan 30, 40 u 80, no conocemos que haya diferencia, pero los chicos se infectan poco. Y en riesgo de morirse, claramente un ascenso como vimos en la línea hace un rato. Estos son datos recientes, fíjense, de hasta hace 2 días, cómo vemos que la epidemia comenzó en China, después de China pasó a Europa en ese color naranja, y luego a América del Norte, en el resto de América Latina, en África, en otros países de Asia hay casos, pero cuando hablamos del grueso de los casos, en una epidemia que comenzó en China, hoy ha sido completamente desplazada por los países europeos en su conjunto y muy en particular en las últimas semanas por Estados Unidos. Estos son los datos de Argentina, y esta es una foto de una de las conferencias de prensa que nos tocó dar con el ministro, y fíjense, hasta el día de ayer, los casos confirmados eran algo más de 3.000, con algo así como 150 muertos, 70% de los casos importados o contactos, quiere decir, el señor que vino de Milán, o el señor que vino de New York, y después si se infectó a su mujer o se infectó a su hijo, son importados o contacto de. En la Argentina se estima que ya se han hecho algo más de 20.000 test, y un dato importante es lo que dice la última viñeta.
De todos los casos que se produjeron, solo el 20% en mayores de 60 años. Sin embargo, el 80% de las muertes están concentradas en ese grupo. Evidentemente muere gente que tiene menos de 60 años, pero si dijimos que murieron 150 personas, el 20%, hay 30 personas de 60 años o menos, las otras 130 personas eran mayores de 60 años y por eso la idea de proteger especialmente a este grupo y la idea va a ser que mientras que la circulación del virus siga, se va a seguir protegiendo al grupo más vulnerable, no en términos de adquirirlo, sino en términos de morir por la enfermedad. Entonces, hay dos preguntas claves que ustedes entenderán y la clave es ¿cuán transmisible es esta enfermedad y cuál es la mortalidad que tiene? Si fuera una enfermedad muy transmisible, pero no grave, y esto fuera una gran epidemia de resfrío, yo probablemente no estaría dándoles esta charla a ustedes, porque bueno, que el mundo está resfriado sería una noticia de segunda página de los diarios. Pero tiene que ver con cuánta mortalidad tiene. En ejemplo, el MERS tenía una mortalidad enorme, el de Arabia que les conté. 1 de cada 3 morían, pero era poco transmisible. Si hubiera sido el ébola tiene una mortalidad del 60%, pero hay que tocar sangre de las personas, muy poco transmisible. Entonces, fíjense estos datos hechos con los datos de la Organización Mundial de la Salud de ayer. Esto no es el hecho de contar muertos, sino analizar un poquito cuál es la tasa de letalidad que tiene esta enfermedad. Fíjense, en China, con el número de casos que ellos han notificado, más de 80.000, 4.000, 5 por 5.5, y mírenlo, síganme a mí. Japón 1,6, Corea un poco más de 2, Francia 17,8. Entonces, cualquiera que esté mirando estos números, si pudiera levantar la mano ahora me diría, ¿cómo nos explicamos que en Francia, un país con altos recursos, muera el 18% casi de los afectados, y en Japón, otro país con altos recursos, menos de la décima parte, el 1,6? Entonces, es difícil pensar que sea tanto más grave la enfermedad en Francia que en Japón, o tanto más leve en Japón que en Francia. No deben tener sistemas de salud tan, pero tan diferentes. Probablemente Japón trabajó muy bien en aplanar la curva, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenga que ver con cuánto se testeó. Yo creo que ya empieza a haber evidencias que esta enfermedad es bastante más transmisible de lo que creemos. Y estos 20.000 muertos que hoy lamenta Francia, sin duda es gente que ha muerto, porque no hay duda de que si alguien está vivo o está muerto, y que para notificárselo a la Organización Mundial de la Salud como muerto por COVID, tiene que tener un test positivo. Este número es muy creíble. Lo que no es tan creíble es este número. ¿Cómo estamos seguros que todas las personas en Francia que tuvieron fiebre, tos, un poco de resfrío, le faltó el aire, consultaron? Probablemente no sean 113.000 los afectados, sino cientos de miles, y eso disminuiría francamente la mortalidad. Es decir, más transmisible, tratando de responder las preguntas que planteé, pero disminuyendo la posibilidad de morir a causa de la enfermedad. Si analizamos esto en América, fíjense, en los Estados Unidos, con un enorme número de casos. En Argentina, la tasa de letalidad es similar, pero realmente me parece que de ninguna manera es el 5%, porque 4,8 es muchísimo. Si decimos que de una enfermedad muere 1 de cada 20 afectados, yo estaría mucho más preocupado de lo que todavía estoy. Pero creo que no ese es el número. Seguramente ha habido, hoy la gente en la ciudad de Buenos Aires sabe que si tiene 37,6 y tosió 2 veces y llama al 107, lo internan en un hospital, en un sanatorio, según su cobertura, hasta que esté el resultado. Y sabrán, porque eso ya lo sabe todo el mundo, el resultado puede tardar un día, pero puede tardar 3 o 4. Entonces hay gente que ni siquiera llama. Entonces me atrevo a decir que este 151 es muy confiable, pero probablemente este número de 3.100 no represente el total de los afectados en Argentina. Y hablando de nuevo de la tasa de letalidad, fíjense qué impactante esta cifra de los Estados Unidos, como las muertes por COVID han aumentado en esta forma vertiginosa, que en breve ya van a ser la causa número 1. En el mundo en general, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, el infarto agudo de miocardio. El COVID, yo creo que la semana que viene ya se va a transformar claramente en los Estados Unidos en la primera causa de muerte, al menos en este momento. Italia, como ustedes vieron, también es un país que tiene una alta tasa de letalidad. Y esta alta tasa de letalidad también la podríamos explicar por muchos factores. A Italia le llegó el virus en forma brusca, porque al principio de la epidemia, cuando estaba golpeando Wuhan,
en la ciudad de Milán se hicieron la feria de la moda y del calzado. Por supuesto, hoy los chinos que manejan tanto todo este comercio fueron en forma masiva a Milán, seguramente esa fue la vía de llegada del virus, Italia no estaba preparado, y miren la pirámide, esto es lo que conocemos los médicos como pirámide poblacional. Argentina tiene una cantidad de, gente, de chicos importantes, jóvenes y muchos menos adultos, aunque Argentina tiene una pirámide poblacional mucho más cercana a la europea que la de un país africano, donde son todos chicos y hay muy pocos adultos mayores, porque la expectativa de vida en los países de bajos recursos es baja. Pero miren lo que es la de Italia. Fíjense, el grupo mayor es el de 50 y pico de años, miren, hasta gente de más de 100 años. Esta pirámide poblacional, con tantos adultos mayores, si entendimos el gráfico previo, son ellos los que sin ninguna duda tienen más riesgo de morir. Entonces yo les decía que esto iba a depender de cuán transmisible sea, de cuánta mortalidad. De las enfermedades que hoy conocemos, la más transmisible que existe es el sarampión. Si un chico tiene sarampión, va a contagiar entre 12 y 18, en promedio 15 chicos. Tremendo. La viruela, primera y única enfermedad erradicada del mundo por vacuna, muy transmisible. Y acá está el coronavirus con un numerito que se suele repetir en 2.3, pero en realidad todavía no lo sabemos con certeza. Hace poco más de 3 meses que este virus se conoce en el mundo y probablemente este número sea distinto. Yo creo que es más alto y eso no es una mala noticia, eso probablemente sea buena, es lo que yo decía antes. Se transmite más, pero eso diluiría la mortalidad. Y acá está la mortalidad de enfermedades, fíjense, muy preocupante, por arriba del 50% del ébola, la gripe estacional de 0.1, es decir, que no se puede comparar esto con gripe. En gripe es 0,1%. Japón era 1.6, Francia 17.8. Seguro que ese 17.8 de Francia no es así, pero no hay ninguna duda que la mortalidad de COVID lamentablemente es mucho más elevada de lo que es la gripe en cada invierno. Entonces, en respuesta a las dos preguntas, ¿cuán transmisible es? Hasta ahora conocemos este numerito, el R0 es por cada persona que tenga diagnóstico, ¿a cuántas le va a transmitir? A 2.3. Por cada uno son más de 2. Las epidemias se cortan cuando uno le transmite a uno o a menos. Si de cada 2 se contagia uno, cada 2 uno, la epidemia va desapareciendo solita. Pero si de uno aparecen 15 sarampión, es una epidemia enorme y por eso sabemos que todos los que nacieron antes de 1965, cuando no había vacuna para el sarampión, ustedes escucharon, los que nacimos antes del 65 no tenemos que vacunarnos. ¿Por qué? Porque todos tuvimos sarampión. Todos. Cuando en un chico tenía, en una casa, un chico tenía sarampión, se contagiaban todos los hermanos de tan transmisible que es. Y la tasa de letalidad, probablemente arriba del 1%, pero cuánto no sabemos, pero el mundo científico considera que de ninguna manera el 17.8% de Francia, si no estas noches van a estar tan preocupados que les va a costar hasta dormir. Esa no debe ser la mortalidad de COVID. ¿Cuándo estamos testeando? Bueno, hacemos testeos cuando hay casos sospechosos, y esto no es para entrar en detalles médicos, pero fíjense, nosotros lo que consideramos, hoy cada vez se testea un poquito más, con fiebre baja y algún otro síntoma respiratorio, hoy ya se testea a la población, por eso ustedes no pueden olvidar decir, me vengo a hacer un test. Les cuento esto porque es de interés en general, se dice, ¿se está testeando bien o mal? Estos son datos del mundo. Fíjense, en Vietnam, por cada 1000 test que hacen, 750 les dan positivos. En Taiwán 130 de cada 1000, y fíjense en la Argentina, que está por acá, da 11.6. Entonces quiere decir que nosotros el 11% de los test nos dan positivos, y eso es un promedio que uno diría que está bastante bien. Acá lo que ustedes ven son las drogas que tenemos hoy. Ninguna droga ha demostrado ser eficaz para tratar el coronavirus y estamos haciendo nuevas experiencias, tratando pacientes. Hay un montón, este es el virus, cómo entra en nuestras células respiratorias, y drogas que ya conocíamos. Imaginan que en 3 meses que conocemos el virus no se pudieron sintetizar nuevas moléculas. Pero algunas drogas como esta, que sirve para la hidroxicloroquina y cloroquina, que todos escucharon en los medios, que sirven para la malaria y para algunas enfermedades reumáticas, o algunas drogas que se usan para el HIV, como el lopinavir, o algunos antivirales, se están ensayando a ver cómo funcionan, y este es un estudio que diseñó la Organización Mundial de la Salud, se lo llamó Solidaridad. Es un estudio en el cual Argentina va a participar. Yo he tenido el honor de ser invitado a ser el coordinador nacional de este estudio, y creemos que probablemente la semana próxima este estudio comience ya a tratar pacientes con estas nuevas drogas en la Argentina.
Fíjense los avances para darles algunas noticias optimistas. Esta es la página de internet clinicaltrial.gov donde hay que registrar cualquier estudio de investigación. 750 estudios registrados hasta el día de ayer. Es extraordinario, de una enfermedad que es tan nueva que ya haya casi 1000 estudios corriéndose con todo lo complejo que es diseñar un estudio de investigación. Y estos, sin duda, son buenas y positivas noticias. También todos se preguntarán qué pasan con vacunas. Fíjense, hay más de 30 vacunas, distintos tipos de vacunas, con virus que están inactivos, con virus que ya no se multiplican, con partes del virus, pero también es un mensaje positivo saber que no solo se está investigando para tener tratamientos efectivos para quienes adquirieron la enfermedad, sino también darles vacunas a la población. Esperemos que así pueda ser en un futuro no muy lejano, pero es poco probable que en el año que está en curso exista una vacuna que se pueda dar masivamente y la prevenga. No esperemos eso probablemente para 2020. Con un grupo de investigadores hemos presentado esta propuesta de investigación, así que hasta hay una vacuna de fabricación nacional que se está haciendo desde la Fundación Leluar, y estamos trabajando en el diseño de esta vacuna. Y esto es para mostrarles qué ha pasado en otros países y de alguna manera entonces reflexionar, ya yendo a lo que nos toca analizar a nosotros, con ustedes, qué pasó en otros países que nos sirvió de modelo para tomar actitudes en Argentina. Esto es lo que pasó en el mes de febrero en España, en Italia y en Francia. Esto es lo que se llama una curva francamente ascendente, un ascenso vertiginoso en el número de casos. Eso habitualmente se acompaña de sistemas de salud desbordados. Si la guardia está desbordada, sin duda que es un problema. Si el piso de internación, donde hay que internar los más graves, está desbordada, eso también es un problema. Pero si llegamos a la situación que se vivió en Italia, Francia, España, o se ha vivido en New York, de tener que conectar a un paciente a un respirador porque ya está muy mal y no puede respirar, y que haya más personas que necesiten el respirador que respiradores para ofrecerle, eso es el resultado de una curva que aumentó bruscamente. Esto es aplanar la curva. Hoy tenemos que reconocer que en Argentina la curva está absolutamente aplanada. No tenemos un día 50 casos, al día siguiente 300, al otro día 1000, al otro día 3000, lo que está en Estados Unidos. Explotó la curva. Sistemas de salud desbordados. ¿Quiere decir que en Argentina no va a haber COVID? En Argentina va a haber COVID. No podemos vivir cerrados para siempre. Pero aplanar la curva, que tiene un enorme costo social, psicológico, económico, lo que tiene es beneficios en términos de tener un sistema de salud que no se vea desbordado. Y cuando el sistema de salud está desbordado, la salud de la población se ve en riesgo. Entonces acá para repasar con ustedes, con respecto al primer caso, el primer caso en Argentina se conoció el día 3 de marzo. Entonces, si para Argentina el primer caso fue el 3 de marzo, para Italia fue mucho antes, o para España mucho antes. Fíjense, Argentina supo el primer caso y rápidamente se dio un alerta epidemiológico, rápidamente se hicieron algunas licencias. A los 10 días del primer caso se cerraron los espectáculos masivos, dijimos que no se hacía la Lollapalooza, etc. A los 15 días cerraron los colegios, hasta que llegó el lockdown que vivimos. En otros países, fíjense qué sucedió, por ejemplo, en España, en España, el cierre de las escuelas, licenciar al grupo de riesgo fue el día 41, o lo mismo pasó con Italia. Nosotros tomamos medidas precozmente en relación con España o con Italia, y por ello es que sin duda estamos viendo esta curva temporalmente aplanada. Los casos van a llegar, pero ustedes lo que han visto es que el sistema de salud se viene preparando. Entonces los países que tomaron medidas drásticas y tempranas les fue bien. China, Corea. Los que las tomaron parciales y tardías no les ha ido bien. Y como ejemplo tenemos a España o Italia. Este gráfico que muestra en realidad no somos el personal de salud, simbolizado con estos guardapolvos blancos, los que intentamos aplanar la curva. Es la sociedad toda. Este es un compromiso colectivo. Si vemos a la gente que sale a caminar innecesariamente, que se reúne innecesariamente, que no usa el tapaboca que hoy debemos usar, son las personas que no están colaborando con esta necesidad imperiosa que tenemos en este momento de aplanar la curva. ¿Cuál es la importancia también de este aplanamiento de la curva? Y fíjense ustedes, a nosotros nos resulta muy importante saber
¿Cómo está el sistema de salud preparado? La Argentina tiene más de 8.400 camas de terapia intensiva entre el sistema público y privado. En Argentina las camas son más o menos mitad públicas, mitad privadas. Y se están sumando otras camas en lugares que ya les voy a mostrar cómo están diseñando. Y un dato interesante, habrán escuchado mucho hablar en los medios, incluso entre el grupo de expertos, en los medios ha habido algunos disensos en relación a si estamos testeando bien o no. Probablemente estemos testeando menos que lo que hay que testear. Pero hay tres maneras de ver el número de casos. Uno es los casos que se diagnosticaron, ya lo vieron, 3.000 y pico. Otro el número de muertos, 151. Pero hay un tercero, y es que si hubiera pacientes no diagnosticados y que se ponen graves, tendrían que ir a ocupar las camas de terapia intensiva. Porque esta enfermedad no genera que la gente se muera de golpe en su casa. Después de varios días de enfermedad, empieza la dificultad respiratoria, hasta que llega la insuficiencia respiratoria y la persona se la puede salvar, pero muchos mueren. Si hubiera una enorme cantidad de casos que no hubieran sido diagnosticados, hoy las terapias intensivas estarían abarrotadas. Lejos de ser así, yo volví recién de mi hospital, donde en terapia intensiva hay 4 camas libres. Se estima que más de un 40% de las camas de terapia intensiva están libres hoy. ¿Por qué? Cosa que no pasa nunca. Las cirugías programadas que no son urgentes están todas suspendidas. Si alguien no tiene que operarse ya, el corazón no se opera, entonces está dejando camas libres en terapia intensiva para lo que podría venir o lo que estamos preocupados porque pueda venir. Y esto es, por ejemplo, este es el Centro de Convenciones de Madrid, donde me acuerdo hace 2 años fui al Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas, y así se lo ha montado. Y estos son centros comunitarios que hace un siglo se organizaban durante la pandemia de la gripe. Increíble, pasaron 100 años de 1919 a 2019, cuántas cosas en común. Y esto lo reconocerán, esto es la AFA. Miren cuán parecido que es lo de España, lo de la epidemia de gripe del año 1919 y lo que hoy está organizado en la AFA para preparar para eventuales pacientes que tengan que llegar. Este es un concepto que trata de ser optimista, pero que todavía no sabemos si es cierto, pero quiero explicarles este concepto para en un ratito terminar y poder compartir preguntas. Esto es lo que se llama protección de rebaño. Fíjense, las personas en Colorado son las que tienen una enfermedad, cualquiera, podrá ser COVID o sarampión. Las personas en azul son personas sanas. Si empiezan a diseminar la enfermedad, de pronto la mayoría de la población está enferma. Las personas en amarillo son las personas que tuvieron la enfermedad y que tienen inmunidad. El que ya tuvo sarampión, yo tuve sarampión. Entonces yo no solo no voy a adquirir sarampión, sino que yo no puedo contagiar a nadie. Porque si yo estoy con alguien con sarampión, no lo puedo llevar a mi casa sarampión, porque yo ya tuve, no lo puedo agarrar de nuevo. Entonces, si en una comunidad empieza a haber personas sanas, algunas enfermas, pero otras que ya tuvieron, los que tuvieron cuando predominan en la comunidad, generan la protección de rebaño. Eso es lo que aprovechan algunos papás que no vacunan a sus hijos, cosa que está muy mal, pero ellos se aprovechan que los papás de los compañeros de sus hijos sí los vacunan. Entonces, si mi hijo va a un grado donde hay 30 alumnos, yo no lo vacuno, pero solo 29 están vacunados, mi hijo se beneficia de la protección del rebaño. La protección de rebaño se puede generar por una vacuna, artificialmente, o naturalmente porque un enorme porcentaje de la población tuvo la enfermedad. ¿Podemos afirmar que esto va a suceder con COVID? No lo podemos afirmar todavía, porque como esta enfermedad tiene apenas 3 meses y medio, no estamos seguros si la protección que deja es duradera o no. Hay enfermedades que se tienen más de una vez en la vida y otras que no. Entonces todavía no podemos afirmar que esto sí sería que el mundo vuelva a ser bastante parecido a lo que para nosotros era hasta hace pocos meses, va a suceder en algún tiempo. Las formas de transmisión del coronavirus ya las conocemos, el virus se elimina exclusivamente cuando hablamos, cuando tosemos, la eliminación por materia fecal o por otras son cantidades mínimas y no hay ninguna evidencia que eso sea forma de transmitirse. Por eso es que es tan importante que todas las personas que tengan algún síntoma respiratorio, tos, fiebre, catarro, tienen que ponerse un barbijo. Pero hoy, cuando salimos a la calle, hemos aprendido, y esto lo hemos cambiado, hasta hace un mes decíamos que no hacía falta, pero hoy sabemos que yo me puedo sentir hoy muy bien. Podría estar incubando virus. Y el virus se elimina desde 1 o 2 días antes de empezar con los síntomas.
Entonces yo hoy podría estar repartiendo virus. Para eso es que hoy yo en el hospital anduve todo el día con barbijo. Cuando salí del hospital y fui hasta el auto también anduve con barbijo. En la calle tan importante, en la calle no. Prefiero usar la palabra barbijo para el medio hospitalario. En la calle, llamémosle tapaboca. ¿Cuándo tiene sentido el tapaboca? Cuando yo no puedo mantener el distanciamiento social. Entonces hoy, si alguien tiene que subir a un tren, a un colectivo, a un subte, entrar a comprar a un supermercado, no está seguro que todo el tiempo vaya a estar a 1 metro o más de las personas. Y seguramente ya lo vamos a hablar, ¿cuánto es la distancia ideal? 1 metro es lo mínimo. Sabemos que cuando yo estoy hablando voy a estar tirando gotitas, algunas estarán cayendo en la pantalla de mi computadora. Difícilmente vayan más allá de los 90 centímetros. Por eso lo mínimo es 1 metro, si es 1,5 metros mejor, 2 más. A ustedes seguramente esto les va a importar mucho, porque si alguien tiene un restaurante, va a decir, bueno, si me habilitan el restaurante, pero cada comensal tiene que estar a 2 metros, va a ser difícil que los números cierren, ¿no? Por la cantidad baja de cubiertos. Esto podría ser que sea establecido viniendo desde arriba para abajo, no sabemos, pero 1 metro es la distancia mínima. Pero cuando yo me pongo el tapabocas y mantengo buena higiene de manos, si me cubro al toser, entonces también esa es una forma de controlar la transmisión. Esto es lo que les mostraba. Si una persona está enferma, elimina algunas gotitas, pero que difícilmente superen el metro. Si yo estoy muy lejos, para que yo no camino por la calle con el barbijo puesto, porque siempre estoy a más de 1 metro de las personas. Se ha propuesto que esta enfermedad podría ser transmitida por aerosoles. No es así, no hay evidencia así. Lo aclaro porque tuvo bastante difusión, ustedes vieron que ha visto una fuerte infodemia con esto, transmisión, pero hubo un artículo que no es producto de un fake news, sino en la revista más importante de medicina que hay, se llama New England Journal of Medicine. Se publicó en esa revista, y unos científicos tomaron una secreción con virus y la aerosolizaron, hicieron aerosoles en el ambiente en una forma artificial, que no es lo mismo cuando ustedes o yo hablamos, tosemos o incluso estornudamos. Y bueno, con ese aerosol artificial, las gotitas pueden estar en el ambiente hasta 3 horas. Y eso sería tremendo. Así es el sarampión. El sarampión es tan transmisible porque se puede quedar horas flotando en el ambiente. Este es como el virus de la gripe, que se transmite por las gotitas que, como vemos acá, no pasan más allá de 1 metro porque caen por su propio peso y no se eliminan a mayor distancia. Y es por eso, esto no es un tema médico, esto tiene que ver con lo que a ustedes les interesa. Barbijo N95, ese que es carísimo, eso ni siquiera lo uso yo en el hospital, eso es para el que va a tomarle la muestra al paciente, el paciente con COVID, que tose, estornuda, bueno, ahí hay que protegerse muchísimo, esos barbijos. No solo los requerimos, no deberían usarlos, porque se lo están sacando a algún enfermero, algún médico que lo necesita. El barbijo quirúrgico es el que yo usé en el hospital. Y esto, que son tapabocas, ya empieza a haber hay toda una industria que está muy bien, hay gente que los hacen de buena calidad, y esto es lo que tenemos que andar para la calle, para ir al supermercado, y esto que antes decíamos que no, es secundario el rol que tiene en protegerme a mí. Me lo pongo más para proteger a los otros, por si yo estoy incubando, como les dije hace un rato. Por eso, acá tiene que haber condena social. Yo muchas veces lo comparo, si yo tirase un papel a la calle, si yo tirase una latita de Coca-Cola que tiré a la calle, quiero pensar que todas las personas que están escuchando tendrían condena social hacia mi actitud. Y hoy tenemos que tener condenas sociales. Si la gente camina pegada por la calle, si se tocan, hoy tenemos que usar en los lugares cerrados tapaboca. Caminando por la calle no, porque ahí el virus no viene a mí. Yo voy al encuentro del virus. El virus no viene a mí, no viene volando. Yo voy al encuentro del virus cuando toco una baranda, un picaporte y no me lavo las manos, o cuando me pongo sin tapaboca muy cerca de alguien y puedo tener sus secreciones. Acá pongo algunos puntos que por ahí están un poquito largos, pero hay puntos para terminar que son de particular interés a las actividades de gastronomía y de hotelería. Es cuánto tiempo sobrevive el virus en superficie y cómo dicen, no se sabe con certeza. Estos son datos de OMS, que van a ver que no son todas las fuentes las mismas, pero la OMS es una fuente más indiscutibles. No se sabe con certeza, pero sépanlo que puede vivir hasta algunos días, depende de qué tipo de superficie. En las superficies como el metal, el plástico vive más tiempo. Depende de la cantidad de virus que pusimos. No es lo mismo que yo haya puesto mi dedo con el que me toqué la boca acá, que alguien haya tosido y tirado un moco ahí arriba con virus. De la temperatura del ambiente, el virus vive idealmente 22, 25 grados, un poco más,
y en el frío vive peor, por lo cual, como hipótesis, el invierno podría ser peor para nosotros, mejor para el virus, y de la humedad del ambiente. Entonces, el virus puede claramente vivir horas, pero incluso algunos días en las superficies, horas hasta varios días. Segunda pregunta, puede transmitirse a través del aire, y lo dijimos como lo comenté recién, definitivamente no es un virus que se aerosoliza y queda flotando en el ambiente, sino que una persona cuando está hablando, mucho más si tose, mucho más si estornuda, lo va a eliminar. Por eso yo me pongo el tapaboca y aunque tosa, me podré en el pie del codo, pero entre el tapaboca y el pie del codo, a ninguno debería llegar las secreciones. Y hablando por esta plataforma que Zoom, por supuesto, muchísimo menos. Podemos infectarnos de personas que no tengan ningún síntoma, y este es un tema que se ha discutido mucho en los últimos días, le diría. ¿Cuál es el porcentaje de personas completamente asintomáticas? No lo sabemos. La OMS dice que no hay que hablar de asintomáticos, hay que hablar de presintomáticos, que es, yo lo estoy incubando, ustedes lo saben, a ver, el sarampión lo sabemos muy bien. Un chico hoy se brota con fiebre, se le pone la cara colorada, sarampión, está eliminando el virus hace 4 días. Por eso también es tan contagioso. Un chico se siente perfecto y durante 4 días empieza a contagiar hasta que se empieza con los síntomas, pero ahí claro, ya todos saben que tiene sarampión. ¿Cuántos días antes de empezar con síntomas se transmite este virus? No se sabe, pero probablemente sea 1 o 2 días. No hay certeza si hay personas que lo pasan completamente asintomáticos, es decir, que ni se enteraron y dicen yo estuve siempre perfecto. Se considera que en general es más probable que haya síntomas mínimos, como fiebre muy bajito, decaimiento, es decir, los síntomas son muy variados, fiebre bajo, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores musculares. Se han estado viendo nuevas formas de presentación, por ejemplo, habrán escuchado mucho lo que en estos días se dice anosmia. Anosmia es pérdida del olfato. Ustedes tuvieron muchas veces anosmia, yo también, pero cuando están resfriados, cuando estoy muy congestionado y lleno de moco, no huelo nada. Pero esta es anosmia, que generalmente no da congestión. El COVID es raro que dé congestión. Entonces alguien que dice, ¿qué pasa? No huelo. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene diagnóstico probable de COVID y un día cocinó en la casa, en este aislamiento, estaba en su casa, cocinó, y la mujer y los hijos se quejaron de lo condimentado que estaba la comida, empezó a leer y ahí se dio cuenta que él estaba acusando anosmia. Es decir, una gran diversidad de síntomas. Entonces, esto que les mostraba recién, estos son los momentos en que se elimina el virus, podría desde 1 o 2 días antes eliminarse, no sabemos si realmente hay completamente asintomáticos o es que están presintomáticos, y fíjense cuántos días se elimina el virus, y ese es en otro problema enorme. Se puede eliminar muchísimos días, hay personas que lo eliminan hasta un mes. Cuanto más grave es el cuadro, durante más cantidad de virus excreta, elimina, y durante más días. Los cuadros más leves, menos virus y menos días. Es decir, que hay gran variabilidad. Entonces, sin ninguna duda, estamos frente a una pandemia a la que estamos conociendo día a día, y habrán escuchado en estos días muchos reportajes en los que decimos que estamos escribiendo el libreto arriba del escenario. Entonces algunas cosas no salen perfectas. Hace un mes decíamos que no había que usar tapabocas porque toda la evidencia decía que no, y hoy como sabemos que hay gente que puede estar sin síntomas, decimos que sí. El libreto lo escribimos arriba del escenario. Fíjense que los países más afectados son países de altos recursos. Es sorprendente que Francia, el Reino Unido, Italia, Alemania, España, Estados Unidos, y no hablamos de Camboya, la India o países africanos. Brasil bastante afectado, Ecuador con un número considerable de casos, pero a medida que vaya pasando el tiempo conoceremos un poquito mejor qué es lo que está pasando. La Argentina está logrando controlar la curva. ¿Eso quiere decir que no va a haber caso acá? No, acá va a haber, pero va a haber con esta curva aplanada, que es el deseo que había para evitar que ese sistema de salud se desbordara y se pudiera ir preparando, cosa que está sucediendo. Y prevención, por el momento, en que tenemos una sola disposición de estrategia, que es el aislamiento físico. Palabra mucho, mucho más adecuada que hablar de aislamiento social. Fíjense que en este momento somos varias docenas de personas conectadas. Físicamente estamos lejos, algunos escuché que estaban en el Calafate, en algunos de esos lugares tan lindos que tenemos en la Argentina, pero físicamente aislados es la mejor forma que conocemos por el momento.
Hoy tuvimos una reunión por Zoom también con el Ministerio y hay cosas que me sugieren que hay un deseo de que se comiencen a liberar algunas actividades, pero está claro que no sabemos por el momento cuáles son estas actividades. Así que yo, habiendo terminado esta presentación, que como les dije tiene como objetivo solamente dar un pantallazo inicial, porque el conocimiento de esta enfermedad, de qué podemos esperar, de su severidad, de las formas en que se transmite, nos permite conocer un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Les repito, de ninguna manera en la charla vamos a solucionar el problema de la gastronomía y de la hotelería argentina. Eso va a requerir toda una etapa de trabajo, pero seguramente vamos a poder ahora contestar algunas preguntas y de esa manera ir entrando en el conocimiento de lo que ustedes también necesitan saber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lopardo. Yo fui anotando a medida que hablaba el doctor las preguntas que fueron surgiendo. Em, si estás de acuerdo, doc, paso a leértelas de a una. Bueno, La primera es respecto a la situación del testeo. ¿Cuál es el escenario respecto al testeo y el acceso a los test? Y en relación a esa misma pregunta, nos dicen, ¿hay algún método de prueba que puede usarse en situación tipo POC para tener el resultado rápido en momentos puntuales como antes de subir un avión? bueno, es interesante la pregunta. Ha habido críticas en relación a cómo se ha testeado en la Argentina. Yo les diría que esto tiene que ver con disponibilidad de insumos. Ustedes saben, Estados Unidos ha hecho cientos de miles de test, pero ellos los fabrican. Nosotros no fabricamos kits y es difícil instalar rápidamente en la industria de biología molecular que hagamos test. Nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, no podemos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que importarlo. Lo tenemos. En Argentina hay en este momento, llegaron 30.000, después 50.000, se han hecho 30 y tantos mil test hasta ahora. Yo dije algo más de 20.000 personas testeadas, pero cada paciente que se lo diagnostica, después se le hace una PCR 3 días después de que se le vayan los síntomas y una segunda. Cuando tiene 2 negativas, ahí se lo da de alta para estar seguro que no hay transmisión, porque los españoles, los italianos nos enseñaron, hemos tenido comunicaciones con ellos, que había mucha transmisión cuando la gente volvía a la casa. Por eso, aunque la gente esté en buen estado, se la interna para evitar que esto suceda. Entonces, la política de testeo hoy es con la definición que les mostré. Con 37,5 y tos se puede hacer. Y en Argentina ayer se hicieron 1.000 y pico, 2.000 y pico de test. A mí me cuesta pensar que haya habido 1.000 y pico, 2.000 y pico de personas que tuvieron fiebre, más tos, o fiebre más dolor de garganta, o fiebre más dolor de cabeza. Tiene que haber habido muchísimo más. Pero evidentemente la gente del todo no consulta. Puede haber alguna falla del sistema de salud. Entonces, aumentar los test sirve, es lo que la Organización Mundial de la Salud promueve todos los días, porque testeando, aislando, identificando contactos de las personas positivas y aislándolos, esa es la forma en que los países que han sido más exitosos han logrado controlar la pandemia. Hay ese porcentaje de test positivos, la OMS dice que un país que testea bien le tienen que dar positivos entre el 10 y el 20%. ¿Cómo es eso? Claro, si yo hago 100 test y 90 me dan positivos, seguro que hay varios cientos de personas enfermas y yo no las diagnostiqué. Si yo de cada 100 que hago, uno me da positivo, bueno, tengo que dar muchos test, porque quiere decir que estoy testeando a la gente que camina por la calle sana, se considera, y esto proviene de análisis epidemiológico, entre un 10 y un 20. Argentina le está dando 11%. Desde ese lugar diríamos que estamos testeando bien. Pero yo les decía, creo que se podría testear más, pero como les dije, número de positivos y test es una forma de verlo, muertos, pero hay una tercera, camas internadas en terapia intensiva. Sin duda, la epidemia no está descontrolada porque los hospitales en Argentina no están descontrolados. Y la otra parte de la pregunta era si había POC. Probablemente algunos no conozcan lo que es eso, eso viene una cifra en inglés que es Point of Care. Son los estudios que se hacen en el lugar del cuidado. Así que yo voy al lado del paciente, no es que le saco sangre y va al laboratorio, yo voy ahí, a ver un EVA test, te haría un Point of Care. La mujer en su casa se levanta, agarra la tirita, en el lugar donde está lo hace. Ya se han desarrollado algunos de esos, algunos son poco sensibles, otros son muy costosos. En la Argentina todavía de eso no disponemos. Doc, me están preguntando si podés dejar de compartir la pantalla si te ven la imagen completa. Mm,
¿Ahí sigo compartiendo? Sí. Que tendría que estar acá, a ver si... En nueva función... Fíjate si no abajo en la pantalla de Zoom, donde tenés el menú que está el micrófono, la cámara, los participantes, abajo tenés algo que dice compartir pantalla. Ah, solo anfitrión. ¿Ahí lo ves? Ahí te saqué. Ahí Ahora estamos. sí. Ahora Tuve sí, muy que bien. aplicar verticalismo tecnológico. Muy bien. Doc, también otra pregunta que nos llega es respecto a los datos en cuanto a la capacidad de respuesta o de atención en las provincias. Bueno, Argentina es un país federal con 24 jurisdicciones y la capacidad de respuesta no es homogénea. La realidad es que el número mayor de casos se ha visto concentrado en grandes urbes, 70% de los casos son en AMBA, incluso es heterogéneo, no lo vemos acá la capital, que algunas zonas del Gran Buenos Aires, por ejemplo en Moreno, es una zona que está muy afectada. Después hay muchos casos, ha habido, pero ahora ya hay mucho menos, en Córdoba, en Santa Fe. Resistencia tuvo una cantidad de casos considerable, incluso en personal de salud, pero sin ninguna duda sabemos que la capacidad de respuesta en Argentina es heterogénea, porque así es el sistema de salud, pero en estas semanas, ya meses que van pasando en que nos estamos preparando para la pandemia, sin ninguna duda que estos sistemas de salud se están fortaleciendo y esperamos que cuando llegue el pico estemos lo más preparados posibles para que el sistema de salud no se vea desbordado y eso no redunde en gente muy enferma y en muertos. Bien. Siguiente pregunta. Están llegando muchísimas. Acá Paulo, desde Río Gallegos, nos preguntaba, me gustaría saber si es efectivo o eficiente el uso de la luz ultravioleta para la sanitización o esterilización en el marco de esta pandemia de COVID-19 y si, de ser así, es aplicable para superficies como las de una habitación de un hotel. No, lo que estamos usando son, no se está usando la luz ultravioleta porque hay poca información sobre eso. Hoy sabemos que limpiar con agua con lavandina es una buena medida de higiene y todavía no hay mucha información. No quiere decir que le estoy contestando que no, sino que todavía no hay mucha certeza. Hay muchas cosas que no se han estudiado completamente y que lo mejor es cuando no hay certeza decir que no se sabe con certeza, porque claro, la luz ultravioleta no requiere de personas que lo hagan, mientras que la higiene de los lugares sí lo requiere. Bien, medio que contestaste la pregunta que sigue, nos preguntaba cuáles son los elementos de higiene y seguridad necesarios para trabajar en el sector y cómo debería recibirse a los clientes. Bueno, eso me parece que es una pregunta que la OCA avanzó 8 casilleros, porque hoy no tienen clientes, están cerrados. Entonces me parece que eso es bastante más complejo, digamos. Yo no le voy a decir hoy cómo subir un avión porque los aviones no están volando. Entonces no se los voy a poder decir porque eso lo va a decir probablemente el presidente de la Nación. El Poder Ejecutivo va a bajar eso. Entonces no es prudente que yo les diga eso porque no sabemos cómo va a ser eso. Entonces hoy yo les doy pautas generales de lo que es el distanciamiento físico. Pero ponen, no, pero lo pardo no. En realidad todavía los lugares como restaurantes, los lugares como hoteles no están funcionando, entonces si se deciden abrir, se estipularán las pautas de cómo eso se puede hacer. Pero hoy, bueno, con las medidas que conocemos, pero hay un montón de cosas que van a venir de arriba. Uno dice, ¿cómo funcionan los colegios? Hoy los colegios no pueden funcionar, están prohibidos. Entonces que nadie me pregunte cómo funciona un colegio, porque está prohibido. ¿Cómo se Clarísimo. pasa un semáforo en rojo? Yo no les voy a contestar cómo se pasa en rojo, no se pasa en rojo. Cuando se abra, ahí analizaremos porque seguramente va a haber un marco de cómo eso se va a abrir. Clarísimo. Ahora, nos preguntaban recién algo respecto a los deliveries. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad para tener en cuenta a la hora de preparar comida y enviar por delivery? Bueno, las medidas de seguridad tienen que ser que las personas que trabajan todas deberían estar con tapaboca, porque la persona que está trabajando podría estar incubando la enfermedad. Entonces, mientras que lo prepara, tiene que tener muy buena higiene de manos. Y los guantes no reemplazan la higiene de manos. Al contrario, los guantes pueden darnos la falsa sensación de protección. La gente se lava muchas veces las manos, pero no se cambian muchas veces los guantes. Entonces, los guantes no tienen mayor, en lo que tiene que ver con COVID, podrá ser en otras cosas. Porque en realidad el virus no entra por el golpejo del dedo, por las uñas, ni por el dorso de la mano.
Entonces, que se contamine un guante o se contamine la palma de mi mano es exactamente lo mismo. Si yo después toco la comida que se va a llevar esa persona o el envoltorio del paquete que esa persona va a recibir en su casa, y ese empleado puede estar incubando. Fíjense que hoy las personas que están cumpliendo completamente el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, habitualmente conocido como cuarentena, son las que tienen muy poco riesgo de infectarse porque no tienen casi contacto con gente. Pero los que trabajan en, por ejemplo, en los restaurantes que producen comidas para ellos, y eso sí, porque son gente, los chicos de los delivery andan todo el día dando, entregan con una persona que se tocan, que le da plata, es decir, son personas que tienen más riesgo de adquirir la infección. Entonces, potencialmente todos ellos son dispersores de virus, ellos tienen que tener todo el tiempo puesta el tapaboca, máscara, como a usted le gusta llamarlo, y muy, muy buena higiene de manos. Y si están con cualquier síntoma que les sugiere que pueden estar infectados, no tienen que trabajar. En el caso de que se produjeran las manifestaciones en el ámbito del trabajo, ¿la empresa está obligada a denunciar ese caso o cómo proceden? Todos los casos se notifican al sistema de salud. Pero primero nosotros, porque el diagnóstico no lo hace en forma privada nadie, los diagnósticos los hacen. Hoy hay más de 100 laboratorios haciendo test para COVID, entre privados y públicos. Ya no es el Malbrán como hace 2 meses. Más de 100 laboratorios hacen, muchos públicos y muchísimos privados. Todos, todos los casos se notifican. Ese es un camino de notificación. Pero después, según cada jurisdicción, cómo se trabaja en notificación. Entonces ahí hay 24 jurisdicciones que trabajan de otra forma, pero en general sí se notifican. Pero el sistema de salud lo sabe por su lado. Después, según la jurisdicción, cómo tendrán que notificarlo en su ámbito. Y eso sí es así. Acá nos preguntan respecto al pico. ¿Para cuándo se estima que estaríamos en la parte más alta de ese pico? Muy bien, eso es difícil de establecerlo con certeza, porque eso depende de una serie de variables. Tiene que ver con si el ASPO va a seguir o no, tiene que ver con cuál es el nivel de cumplimiento de la gente, tiene que ver con si el clima va a cambiar o no y si realmente el COVID es como otros virus respiratorios que circulan mucho más con el clima frío que con el clima cálido, que no se sabe, porque hasta ahora estuvo en el hemisferio norte, pero está aflojando la temperatura en el hemisferio norte y el número de casos sigue aumentando francamente, así que eso no lo sabemos con certeza. Pero incluso, si nos están escuchando desde tantas distintas oficinas del país, si alguien está en este momento en Catamarca o en Formosa, son los dos países provincias que todavía no tuvieron ningún caso. Hoy hasta discutimos si tiene sentido que los formoseños o los catamarqueños se encuentren en un pueblo de Catamarca, que la gente no pueda salir a caminar a la plaza, probablemente no es una medida que esté contribuyendo ahora. Entonces, es difícil establecer el pico. ¿Va a ser lo mismo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que en esa ciudad pequeña de Catamarca? Probablemente no, pero no podemos asegurar cuándo va a ser el pico. Fíjense que ningún país lo pudo asegurar. ¿O ustedes creen que Manhattan pensaba que iba a tener el pico que está teniendo en este momento? Ni siquiera lo imaginaba. Vos recién mencionabas la cuestión del clima y acá, bueno, tenemos varias personas que se conectan desde Río Negro, Río Gallegos, el Calafate, y en todos ellos hay preguntas respecto a qué va a pasar en el invierno y si el riesgo de contagio será mayor. Yo ahí le sumaría qué pasará también con la temporada de gripe. A ver, lo que sabemos es que el virus vive mejor en algunas temperaturas, entre 22 y 25, y con cierta característica de humedad, se reproduce muy bien 40-50% de humedad, y a medida que la temperatura aumenta por arriba de eso, el virus no es que se muere, para morir se necesita. Por ejemplo, a 70 grados se muere en 5 minutos, a 56 grados se muere en 30 minutos, pero esas no son temperaturas ambientes nunca. Entonces, con más frío se reproduce mejor, pero si eso va a tener que ver exactamente con circulación del virus, no lo vamos a poder saber hasta que no haya habido cambios de estaciones y saber cómo se comporta en el hemisferio sur. En el hemisferio norte no se ha visto mayormente coinfección de COVID-19 con virus de la gripe o con otros virus respiratorios como rinovirus, adenovirus o tantos otros. En general, la infección era exclusiva, en la gran mayoría de los casos, por el coronavirus. Si uno puede desplazar al otro, tampoco por el momento tenemos ninguna evidencia certera que eso sea así.
Bien, acá nos preguntan, ¿usted considera que a partir de esta pandemia tenemos que reinventar nuestros procedimientos de higiene? Y es probable que muchas cosas tengan que modificarse en forma muy, muy importante. Sí, sí, sí. Eh, no hay ninguna posibilidad que lo que se hizo hasta ahora se levante en forma brusca. Eso sería solo con pensamiento mágico de que va a haber una vacuna que esté disponible para los 7.000 millones de habitantes del planeta y que se les pueda dar a todos en pocos días. Eso de ninguna manera va a pasar. Entonces, por un tiempo, y no sabemos por cuánto tiempo, va a haber hábitos que van a tener que cambiar. Si uno imagina un recital o un evento deportivo, si hay algo que vemos lejos es eso, ¿no? Si hay algo que tenemos que imaginar que no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver, definitivamente va a ser eso. En el mientras tanto, vamos a tener que hacer lo que quien hizo la pregunta planteaba, cambiar un montón de hábitos y en lugares donde la gente trabaja va a tener que, en lo posible, trabajar con distanciamiento físico, imaginarnos que se trabajen en mayor número de horarios, no solo por los lugares de trabajo, porque ustedes lo ven desde la perspectiva de su lugar, pero por eso les digo, van a estar las indicaciones que se den desde arriba, porque uno de los peores lugares es el transporte público. Entonces, si yo digo, bueno, en mi lugar de trabajo no hay problema, porque la planta nuestra es enorme y no hay muchos empleados, van a estar todos lejos, sí, pero si llegan todos a la misma hora, es los mismos que los empleados del supermercado y que los de la fábrica y que los de la oficina, en el subte y en el tren y en el colectivo viajaron todos estacionados. Tal es así que una de las propuestas es que haya estacionamiento libre en todos lados, promover que la gente vaya en auto, todo lo contrario que siempre hemos dicho, por lo menos por ahora, como nunca promover la bicicleta, lo mejor que puede haber, porque es al aire libre, no le transmitimos a nadie, no nos hacinamos con nadie y encima la gente hace actividad física. Yo en este momento no comparto mucho que la gente no pueda salir. En realidad, como ejemplo claro, los alemanes pueden salir a caminar y a correr, pero son alemanes. Y acá no habría ningún problema en que alguien salga a correr al parque. El problema es que es probable que el primer día salgan a correr y al quinto día se agrupen los grupos de corredores y se pongan a charlar. No sabemos si puede ser que algunas medidas sean en forma de serrucho, que se libere un poquito, se restrinja, se libere. Pero volviendo a la pregunta, sí, sí, probablemente las formas en que trabajemos tenga que cambiar, entendiendo que esto no es hepatitis, sino que esto es igual que el virus de la gripe. Hay que pensar que la persona que está preparando la comida podría estar eliminando virus arriba de la comida. Hay algún país que es Chile. Chile está haciendo unos test en sangre, que acá los vamos a empezar a hacer ahora, se están empezando a hacer, para ver quiénes tuvieron y les dan un certificado de inmunidad. Y eso no parece muy prudente, porque el que tuvo, yo le puedo decir, usted tiene anticuerpos, como lo que les conté hace un rato de sarampión, usted tuvo, pero no con eso le quiero decir que nunca más va a tener, porque ya les expliqué, no hay certeza de que esos anticuerpos significan que nunca más lo vuelva a tener, porque ojalá que sea así, no decimos que no es, sino que no lo sabemos. No tenemos certeza que el que tiene anticuerpos está protegido para siempre. ¿O que la inmunidad está cruzada? Si cruzada con otros virus no lo sabemos tampoco. Por eso. Entonces, digamos, en medicina, en ciencia, lo que no se sabe, la respuesta más seria es eso no se sabe. Chile está dando como unos carnets de usted es inmune. Esa pregunta casualmente se le hizo a Tedros, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, el día lunes, antes de ayer. Y ellos contestaron ahí con sus expertos que no les parecía prudente que en Chile hicieran eso. Más allá que está trabajando muy bien en la pandemia Chile, porque no hay certeza que va a tener el anticuerpo que dice que nunca más lo va a tener. Digo porque uno podría decir, bueno, si tengo empleados, me fijo de tener algunos que ya tuvieron, otros que no tuvieron, y eso todavía no lo sabemos. Pero las normas de higiene van a tener que cambiar por mucho tiempo. Acá Daniel González nos acerca a la siguiente inquietud. Nos dice, hay muchos hoteles que tienen alojados en cuarentena preventiva. Hay empresas que están consultando para tener alojados a sus empleados cuando den positivo alguno de ellos. Y estamos siendo consultados por el Estado provincial para hospedar sintomáticos en caso de verse desbordados. No es una pregunta, pero debería tenerse en cuenta que hay gente que viaja por motivos esenciales y hace cuarentena preventiva en hoteles. Sí, miren, yo trabajo en el hospital de Vicente López y, por ejemplo, en el hospital de Vicente López, hoy estaban hablando que creo que el Ramada de Vicente López, ahora ese que le llaman el Hotel de los Militares, el Vilo, que es un lugar deportivo, están siendo contratados para eso, exactamente. Nosotros a las personas que están como casos en muy buen estado, los mandamos ahí, a los que vinieron de viaje, muchos están ahí.
pero incluso, por ejemplo, algunos trabajadores de la salud que tienen alto riesgo de infectarse, que cumplen con las medidas, pero que ellos esgrimen la preocupación de que si volviesen a su casa, tienen, por ejemplo, hoy surgió de una enfermera que vive con su papá, que es un hombre de mucha edad y con algún problema de salud, a ella se la va a alojar en el hotel. Así que sí, bueno, hoy hay hoteles que están funcionando, pero con un objetivo bastante diferente que el que todos conocemos y que ustedes también conocen, sino alojando personas sospechosas o personas que están en cuarentena, o personas que por estas situaciones se prefiere que no vuelvan a su casa porque son trabajadores de la salud y no quieren llevar el virus a su casa. Recién mencionabas, cuando hablabas de la gente preparando alimentos que podrían estar eliminando el virus, ¿hay alguna evidencia de transmisión alimentaria hasta ahora? No, no. Pero eso no quiere decir, el virus entra por la boca. Entonces yo no quisiera comer un sándwich que alguien le estornudó arriba. No, por supuesto. Entonces, digamos, la gripe se le transmite por alimentario. Bueno, si hay virus de la gripe en la comida, yo lo puedo adquirir, claro. Entonces, la higiene en estos casos tiene que ser, por eso el personal va a tener que trabajar sin ninguna duda, de eso ya van a salir pautas escritas, pero ir haciendo una idea que quien trabaje en alimentos va a tener que hacerlo con tapabocas, ¿no es cierto? Porque acá Acá, ya no solo está la comida, está el envoltorio. Está todo el envoltorio donde hay que cuidarlo bien y que las personas que lo hacen mantengan muy buena higiene de manos mientras lo preparan, porque si no, hay personas mayores que para no salir a hacer las compras piden comida, no sea cuestión con el paquetito, le estemos llevando, quizás hasta más que en la comida, en el envoltorio, en el packaging, virus en la superficie, ¿no? Por eso también le decimos a la gente que cuando reciben algo se laven muy bien las manos. acá desde Calafate nos preguntan sobre aquella noticia que se dio a conocer a principios de marzo respecto a los vacunados con la BCG si tienen mayores defensas contra COVID-19. Eso se está estudiando, eso es un dato de observación nomás. Y lo que se ve es que, fíjense que yo recién señalaba que los países donde más se muere la gente son países de altos recursos, y es sorprendente. Es una observación que está clara, yo le mostré todos países ricos. Fíjense que Japón y Corea del Sur también poca mortalidad. Pero, por ejemplo, los países ricos con alta mortalidad. En general, la vacuna BCG, que es la vacuna de tuberculosis, la aplican los países pobres. No es una norma, el país pobre la aplica y el país rico no. Pero en general es así. Japón es una excepción. En el año 1947, después de la guerra, Japón empezó a darle BCG a toda la población y Japón tiene muy baja mortalidad. Entonces, no hay todavía una certeza, pero está empezando a estudiarse qué relación podría haber entre que la gente haya recibido en algún momento de la vida la BCG y que hoy cursa en forma diferente la enfermedad. Paulo, desde Río Gallegos, nos hace la siguiente observación. Hay muchas acciones sobre higiene de superficies en el exterior, como en veredas y halls de los negocios, y la pregunta es si esto es válido como procedimiento y si es necesario trabajar limpieza y desinfección en las superficies en el exterior de las instalaciones. A ver, lo más importante es lo que la gente va a tocar. Yo en el edificio que vivo, vive bastante gente mayor y veo que dejan hasta los zapatos en el palier, etc. Es muy difícil que alguien traiga. A ver, no es imposible que alguien estornude en la calle, yo pise el estornudo y lo lleve en la suela del zapato, pero nosotros para infectarnos con un virus en general requerimos una determinada cantidad de virus. Eso se llama efecto inóculo, la cantidad, el inóculo. Entonces, la cantidad que yo puedo pisar por pisar en la vereda, alguien que estornudó, tosió, que debería haber llevado el tapaboca, pero sucedió, y lo pego en la suela de mis zapatos, y después alguien toca el piso de mi casa. Entonces, no es el piso, más allá de que tenga que mantenerse buena higiene en el lugar, sino la superficie que tocamos. La superficie que tocamos, los picaportes, las barandas, el carrito del supermercado. En un restaurante van a ser las mesas, las sillas, todo lo que la gente toca. Porque el que vino antes que yo hizo así, corrió la mesa, y si él no había mantenido buena higiene, cuando estamos yo me toqué la cara un montón de veces porque me pica la nariz siempre. Yo tuve la mañana barbijo en el hospital, el barbijo me irrita, molesta. Trato de hacerlo así. Acá no tengo problema porque yo me lavé las manos al llegar a mi casa. Pero quiero hasta entrenarme en no tocarme la cara con las manos, porque cuando salgo de acá, ya hay de momento que ya toqué alguna cosa y no me quiero tocar de nuevo la cara.
Entonces, bueno, el señor se tocó y cuando alguien está resfriado se toca mucho más la cara. Y ahí se llena de virus y está enfermo. Entonces, cuando corre la silla del restaurante, en ese momento la puede contaminar. Entonces, la limpieza de esas superficies inanimadas que tocamos, porque los virus del piso no van a saltar para arriba. Entonces, no estoy diciendo que no haya que limpiar los pisos, sino que la higiene constante, hablamos de los teclados de computadoras, de los escritorios, eso lo escucharon, no se habla tanto, señora, limpie todo el día el piso de su casa, limpie su escritorio, la mesa donde trabaja, donde coma, el teclado de la computadora, eso es lo que tenemos que desinfectar. Respecto a algo que está en el piso, que no es esencialmente el piso, nos pregunta Luis Cerone, ¿cómo se desinfectan las alfombras, los cortinados, la ropa blanca? Bueno, la ropa blanca no debería ir al piso. em, si alcanza solamente con la ventilación por un periodo de 24 o 48 horas. Bueno, eso es bastante más complicado. Las telas, hay estudios donde se vio cuánto vive el virus en papel, en cartón, en telas, y en algunos mostraba que vivía bastante tiempo. Sin embargo, el papel y las telas absorben el líquido y el virus necesita un ambiente húmedo para vivir, con lo cual es mucho más lógico que el virus pueda sobrevivir perfectamente bien en un picaporte metálico, porque ahí nada lo va a absorber y ahí se va a quedar y ahí probablemente puede vivir días. Las superficies que absorben las secreciones disminuyen la posibilidad de viabilidad. Entonces no imaginamos que tengamos que estar limpiando las cortinas después de que venga cada huésped, aunque en realidad, con claridad digo, no es un tema en el que se haya profundizado, porque hoy el mundo tiene prioridades para investigar. La verdad que los cortinados en este momento no han sido donde se ha puesto un mayor foco. Pero no sería probablemente ese el mayor problema. Con una buena, y hoy se limpian los hospitales no tienen cortina de tela, por supuesto. Entonces, la buena higiene del lugar y la higiene de las alfombras en el piso aplica lo que recién yo dije. Perfecto. Acá nos están consultando respecto a los hoteles que brindan asilo a las personas en cuarentena. Si tienen algún tipo de dispositivo o de algoritmo o protocolo de seguridad para manejarse y evitar los contagios al personal. Sí, 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 muchísimo. Muchísimo. Bueno, no en todos trabajan igual. Yo en algunas oportunidades recibí consultas del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en provincia. Yo, por ejemplo, mi idea era que no hay que limpiarle la habitación a una persona que está ahí alojada, que no hay ningún motivo para eso, porque si el que está alojado ahí no es un pasajero común, es alguien que tiene sospecha o diagnóstico de COVID. Entonces, realmente no habría motivo para exponer a una persona de limpieza, si se puede limpiar la habitación ellos. Yo en mi casa no la tengo que limpiar ahora yo, porque las personas que trabajan en mi casa están todas licenciadas. Entonces, me parece que estamos viviendo un momento distinto. Así que en particular a esta pregunta, no puedo responder por todos los hoteles lo que está pasando porque no tengo certeza de que sucede en todos los hoteles, pero sí, sin duda que sí hay hoteles. La gente que trabaja en los hoteles se le da todo un protocolo de manejo que es parecido a lo que se hace en los hospitales, porque los que hay ahora ahí no son pasajeros comunes, son personas con diagnóstico o con sospecha. Pero se le está tratando particularmente proteger al personal. Si es personal de riesgo, más de 60 años o con algunas enfermedades como antes cité, licenciados. Y si son más jóvenes, dándole todo lo que se llama el equipo de protección personal para sus actividades. En línea con lo que decías, Fabiana Verónica nos dice que en los hoteles de Jujuy no limpian las habitaciones, sino que se le entrega al huésped un kit. Exactamente. Eso lo hicimos mucho. Mi recomendación fue que se le dé el kit al huésped. Me parece que no habría, porque si el personal de salud, ustedes vieron que es la preocupación del momento, qué alta es la tasa de infección en personal de salud. En Argentina, por ejemplo, ya ha habido 400, de 3.000 y pico de casos, 400 son personal de salud. Pero ojo, de esos 130 no tienen nada que ver con personal de salud, fueron viajeros que vinieron de viaje. Entonces, son personal de salud que tuvo la suerte de viajar. Así que dejemos esos intentos. Hay unos 100 que se estima que realmente tuvo que ver con la actividad y hay otros 100 y pico que tuvo que ver probablemente no por atender pacientes, por estar en contacto con tomando mate en el hospital, en el sanatorio o en el consultorio, gente que no atiende gente con COVID. Entonces, definitivamente el personal de salud tiene un riesgo inherente a su actividad.
El personal de salud no es médico de enfermera, es médico, enfermero, camillero, la persona de limpieza, la persona de seguridad, algunos administrativos en contacto con gente. En un hotel, poner a alguien, lo del kit, no tengo ninguna duda y me parece que es 100% defendible. A mí me parece que es un disparate que alguien le limpie la habitación a alguien que está sano y se la puede limpiar. Bien, una corta y bueno, después hay dos más. Una es la de Jujuy que ya la leímos, pero la corta sería la siguiente. Suponiendo que recurrimos al delivery, compramos alimentos que pudieron haber sufrido algún contagio, esto el doctor ya lo mencionó antes, que el riesgo está más en el packaging que en el alimento, pero la pregunta sería, ¿qué pasa cuando se calientan esos alimentos en el microondas? ¿Inhibe el virus? Bueno, como les dije, a 70 grados muere en 5 minutos, a 56 en 30 minutos, a más temperatura debe vivir. Yo le digo lo que se sabe. Eso sabe, 56 grados vive en 30 minutos, muere en 30 minutos, perdón. A 70 grados en 5, a más temperatura seguramente menos. Los virus rápidamente mueren por el calor, con lo cual cuando la comida se la calienta mucho, la viabilidad del virus disminuye francamente. Por eso insisto, pero mucha comida se puede comer fría, claro. Pero insisto mucho en el tema del packaging. Es lo que más toquetea a mucha gente, porque yo puedo tener una persona que haga una hamburguesa, el plato que sea, con mucho cuidado, pero después la tocan varios, ¿no? El que lo envuelve, y el chico del delivery, y mucha gente que lo toca, y en algunas casas donde la persona, el adulto mayor no quiere bajar, entonces la persona de vigilancia de su casa se lo sube. Entonces, ese paquete pasó por muchas manos. Bien, acá Ariel desde Entre Ríos nos hace una reflexión con preguntas. ¿Sería un relacionamiento válido el siguiente? Dada nuestra capacidad de atención en salud, la gran velocidad de propagación del virus y la necesidad de mantener la curva aplanada, ¿es posible pensar que el distanciamiento social en Argentina deba mantenerse estrictamente hasta que aparezca una cura o tratamientos eficaces? Lo mismo que con el tema de las fronteras cerradas. Eso daría un horizonte de tiempo indefinido, pero, o tal vez no indefinido, pero muy prolongado de inactividad para el sector. Entonces, ¿se podría arriesgar a pronosticar el tiempo que puede permanecer esta situación? Eh, en realidad esta es una discusión que está teniendo todo el mundo y que no todos los países están tomando la misma actitud. Pero probablemente el reinicio de actividades, yo creo que tendría que depender de cuán importante es esa actividad desde el punto de vista social, psicológico y económico para la población. Pensando que lo económico va muy de la mano de la social, porque si no va a haber un momento que va a haber revueltas sociales por la falta de dinero en la gente, porque el Estado podrá dar asistencia, pero eso va a tener un límite. Entonces, social, psicológico, no poder salir a la calle, y lo económico. Eso serían, en cuanto beneficie esa actividad, lo pondría como una ventaja. Segundo análisis que haría, segundo eje es cuánto riesgo tiene esa actividad. Es una actividad que genera mucho hacinamiento, es una actividad que genera mucha gente que se moviliza, es decir, que va a generar hacinamiento en el transporte público. Entonces, eso serían los puntos a analizar. Un tercer eje en que tendría en cuenta es cuán controlable es o no. Hoy estamos muy controlados. Yo fui de acá al hospital de Vicente López y a la ida y a la vuelta me pararon 4 veces en camino. A la ida cuando iba, a la ida cuando entraba Vicente López, antes de Vicente López y al salir de Lugones. 4 veces me controlaron para que... Entonces, ¿cuán controlable es? Un asado en una casa es una situación no controlable, por eso hoy está prohibido y le pregunto a la gente si camina por la calle a dónde está yendo, porque es lo que hay que evitar. El cuarto punto probablemente tenga que ver con algunas actividades que desencadenan dificultades en otra. Un ejemplo, uno dice, en una empleada doméstica. Bueno, algunos podrían decir, bueno, yo me puedo seguir limpiando, yo me limpio mi casa, yo me limpio mi ropa, mala suerte en mi casa, no es imprescindible la empleada doméstica, yo le sigo pagando, así que ese problema no, digamos, no le cambia las cosas tanto. Psicológicamente no es una mujer grande. En otras casas la empleada doméstica determina que los padres puedan ir a trabajar. Y si los padres están en alguna de las actividades que se abriría, porque están en los primeros, cosas que yo dije, beneficio social, económico, entonces si no hay quien cuide a los chicos, no se puede ir. Y la última variable que tendría en cuenta es qué nivel de circulación hay del virus. El país es enorme, 24 jurisdicciones, con circulación de lo más variable. En función de probablemente todas
esos ejes va a ser el camino en el cual se vayan reabriendo las actividades, donde probablemente, como les dije hace un rato, un recital sea de las últimas cosas que podamos volver a tener. Las escuelas no es lo que se baraja por el momento, porque no se considera imprescindible. Las actividades que produzcan. El tema de particularmente gastronomía es un tema que siempre se tocó en las reuniones con el Poder Ejecutivo, porque se sabe que hay una enorme cantidad de gente que se ve afectada. El tema de hotelería se ha hablado menos, no quiere decir que eso no sea importante, solo que se ha conversado menos por el momento. Genial. Acá Patricio nos pregunta si hay alguna provincia o ciudad que esté por encima de los promedios esperados, sacando Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Resistencia tuvo muchos casos. Resistencia fue un lugar con mucha circulación. Hay una localidad, Loncohué se llama. Loncohué. Loncohué y Loncohué, Loncopuede creo que también hay. Loncohué creo que es, en la Sí. provincia de Río Negro. Sí, algunas situaciones puntuales de personas que llegaron de viaje y generaron focos de diseminación. Entonces, si tuviéramos que decir alguna provincia que tuvo un número de casos muy importante, en particular para la cantidad de población, es la de Chaco. Bien, acá Gustavo Fernández nos pregunta si dentro del análisis de salida administrada del aislamiento, ¿cómo estima que se ubica el turismo, la hotelería y la gastronomía en tiempos comparado con otras actividades? Eh, No estimo que el turismo y la hotelería no va a estar entre los prioritarios. Estimo eso, más que eso no puedo ser. Porque eso va a significar movilización de personas, riesgo de reingreso del virus. Fíjense que hay argentinos que no se lo dejó volver todavía. Hay argentinos que siguen estando en el exterior. Porque la idea fue que como nosotros los casos llegaron importados y que hasta hoy el 70 y pico por ciento de los casos son importados o contacto directo con un caso importado, se los está haciendo venir de a poquito y tienen que estar aislados y los ubican en un hotel, etc. Entonces, estimo, vuelvo a repetir, que la apertura de fronteras, vuelos y el turismo probablemente no sea de las primeras actividades. Bien. ¿Cómo podemos hacer para tener este material para difundir a nuestros asociados? Perdonen. Acá le aviso a Ricardo de San Clemente del Tuyú que esta videoconferencia está siendo grabada y pondremos a disposición de FEGRA el video una vez finalizado. Gustavo desde Neuquén pregunta, bueno, esto ya se habló, eh, o para el caso de estos hoteles que están alojando pacientes en cuarentena, ¿cuál es el método para desinfectar las habitaciones de estas personas que estuvieron alojadas? Alguien preguntaba también si había que hacerle una cuarentena a la habitación. No, no, están usando agua con lavandina para limpiar las habitaciones, que es con lo que se usa para limpiar los hospitales. Es económico, simple, es lo que se usa en todos lados. Los hospitales se limpian con agua con lavandina, pero las superficies también, ¿eh? Las barandas. Ahora en mi hospital, por ejemplo, compraron unos sprays de amonio cuaternario, eso es caro, pero para teclados de computadores, que ahí no se puede poner agua con lavandina, etc. Sino, agua con lavandina es lo más barato y es muy eficiente. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ¿tendrás alguna reflexión para cerrar, Doc? Bueno, creo que nos toca trabajar en una industria que enfrenta un problema complejo, porque claramente se ve muy golpeada por lo que está pasando, no en Argentina, ¿no? En el mundo entero. ¿Eh? El tema del turismo, de la hotelería y de la gastronomía. Y creo que sin duda hay cosas que van a estar establecidas y que no vamos a poder salir, porque yo dije, me dijeron, ¿cómo va a trabajar un hotel? No me digan, porque no empecemos a pensar cómo trabaja cuando todavía no se los puede abrir. Cuando digan que pueden trabajar y con tales condiciones, ahí estaría bien hacer un traje medida. Hay algunas medidas que van a venir de arriba para abajo. Pero también creo que en el medio de estas grandes crisis hay que pensar en la creatividad. ¿Eh? Y seguramente muchísimos de ustedes, los que estén en gastronomía, estarán trabajando en delivery y en pensar qué otras cosas se pueden hacer. En hotelería debe haber algunas otras cosas para hacer que sin duda no resultan en mi cabeza del todo fácil imaginar.
Pero miren el ejemplo que les voy a dar. Yo voy a un gimnasio que no sé si todos, pero la mayoría deben conocer al menos por nombre, que es una cadena enorme, la más grande del país, se llama Megatlón. Mañana llega a mi casa una bicicleta de spinning que Megatlón me alquila hasta fin de junio. Ya saben que los gimnasios por un tiempo no se van a abrir, que la gente quiere hacer actividad física, hay personal trainer que dan clases por pantallita, qué sé yo, y se dijeron, vamos a alquilar todas las bicicletas, las de spinning, que son las más chiquititas, no son esas enormes, y qué sé yo. Dije, esto es creatividad. Y no las cobran baratas, pero hay mucha gente como yo que quiere pagarle y tener en su balcón una bicicleta de esas. Entonces, los invito en el medio de esta tremenda crisis, para ustedes sin duda de los más afectados, en pensar en ser creativos para poder sobrevivir a este momento. El mundo va a volver a ser mundo, ¿eh? El mundo va a volver a ser mundo. Quizás no exactamente igual que como lo era, pero el mundo habrá una vacuna, habrá protección de rebaño, pero el mundo va a volver a ser mundo. Pero mientras tanto hay que sobrevivir. Entonces los invito a que vayamos siendo todos muy creativos. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no nos estaríamos despidiendo en este mero momento. Le damos las gracias al doctor por su tiempo, la claridad de sus conceptos y la presentación. Y seguiremos en contacto para el desarrollo de acciones de cara a la recuperación de la confianza y el empoderamiento con el conocimiento del sector. Muchas gracias a todos. Lástima que no les pude dar la cara, pero un gusto. Y seguiremos trabajando. Bueno, damos entonces por finalizada la sesión. Gracias a todos por asistir. Recuerden que este seminario está siendo grabado y tendrán a disposición el video en breve. Gracias a todos.